Buenísimo, pues vamos a seguir profundizando y ampliando, pues respecto a los temas que hemos venido planteando sobre la conexión. También es importante invitarles a ver las conexiones de todo lo que estamos presentando, que tiene que ver con desarrollo local, con filantropía comunitaria y una esfera o un círculo más arriba que partimos de las fundaciones comunitarias. Estamos abordando ese modelo no porque sea mejor que otros, sino porque es el que por lo menos ha estado como más vigente, como una manera, las fundaciones comunitarias surgen como una manera de explorar y de ampliar las prácticas de filantropía comunitaria. Lo que hemos observado pues en el recorrido que hemos hecho por otros países es que de igual manera existen fondos comunitarios que también tienen excelentes prácticas de filantropía comunitaria, y ahora que se nos ha permitido como entrar más a fondo con ustedes, con esta configuración de ADEL, pues vemos que de igual manera hay como un campo fértil y que de hecho ya hay como avances en esta identificación de prácticas de filantropía comunitaria, y también lo que nos toca en esta comunidad de aprendizaje es verlos cómo podemos ampliarlas. Y en ese sentido, en ese entendimiento, pues nos va a servir muchísimo la reflexión y regresando a cuestiones que ustedes conocen o cómo perciben el territorio. Por eso la filantropía comunitaria es esa vía que nos abre, digamos, los diferentes caminos para podernos, ahora sí que ver como cada apartado, no aparte, sino en conjunto, pero de manera como más profunda. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta, alguna reflexión en estos días que hemos avanzado, que nos sirva también como punto de partida esta mañana para poderlo abordar. Entonces, siéntanse en total confianza de que estamos como con esa apertura, y que la forma de aprender en conjunto es también generando preguntas y trayendo esas reflexiones. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta de lo que hemos visto, es bienvenida. Nada, muy callados esta mañana. Adelante, Sadie. Hola, buenos días. Buen Sí, día. quizás un poco nosotros, desde la experiencia que tuvimos con ustedes acá, Circe, y un poco dándole vuelta, vea, a cómo pretendemos impulsar este modelo de trabajo. Nos surgía la semana pasada, bueno, en mi caso, vea, la duda, principalmente cuando hay recursos de coinversión de por medio, de que existe como ese temor, vea, más del lado nuestro, de, de digamos, brindar ese recurso y como, cómo sabemos, o más que todo es cómo aseguramos o cómo generamos la confianza con la comunidad para saber que van a hacer un buen uso, porque justo estábamos en una reunión con el equipo de la IAF y yo les decía, pero ¿y cómo vamos a hacer para liquidar los fondos? Y me dice Juanita, no, pero es que al final se vuelve una subdonación. Ahí es donde entra la parte de la confianza, que la comunidad tiene que hacerte una buena liquidación de fondos. Entonces era así como que yo lo estaba viendo más como desde la parte contable, estaba más preocupada cómo íbamos Ya. a asegurar de que no hubiese una malversación de los fondos, y dejé de lado la parte de la confianza. Bueno, es muy válido cuando estamos, digamos, también con la parte de los coinversionistas y el cumplimiento de justamente lo que señalas, de que se haga una correcta inversión o coinversión de los mismos. Y en el recorrido que hemos hecho también con la IAF anteriormente, con la parte que me correspondía de monitoreo y de la mano con equipo de evaluación,
lo que consideramos importante es un replanteamiento de cómo se genera como esa recuperación y esa relación de las coinversiones. Generalmente se maneja que las organizaciones bajan recursos, lo cual se me hace muy extraño, no sé de dónde se bajarán. Yo creo que es incorrecto esa apreciación, decir que se bajan, más bien se conectan y se genera como yo veo como una gran pista de protagonistas donde desde la confianza justamente se identifican como los diferentes niveles de aprendizaje y de desarrollo interno de los grupos y también de las organizaciones, las cuales entonces en su crecimiento están como listas para dar ese paso de apertura a la confianza, al diálogo, para saber qué percepciones y qué han identificado. Aquí cambiando un poco la perspectiva, no los problemas. O sea, las circunstancias retadoras existen. La cosa es entonces lo que hemos hablado, cómo los vamos a abordar. Si nosotros nos quedamos como siempre abordamos las cosas, está comprobado por diferentes metodologías, incluso la vida misma, que no avanzamos si nosotros generamos un bloqueo o atascarnos, ¿no? Como imagínense una carretera donde se queda la llanta y hay lodo y va a patinar y va a patinar y le mete la velocidad y va a patinar y hasta que no hay, ¿no? Como un nuevo soporte donde pueda avanzar, no se desatora eso. Considero que pasa muy similar cuando nosotros en las organizaciones estamos en la misma dinámica, ¿no? De generar nada más el cumplimiento de las metas y actividades en tiempo y que nos comprueben todo el uso de recursos y eso ya genera como desde la perspectiva de cumplimiento y transparencia, pues aquí hay algo muy revelador desde el enfoque de filantropía comunitaria aprendido con Baixada en Brasil, una fundación comunitaria que está formada en una comunidad donde las personas están dedicadas a la pesca y a la recolección pues de todos estos productos del mar. Y Bashada lo que reflexionaba es que la gente confía porque la fundación está conformada desde las mismas personas de la comunidad. Entonces conocen el territorio, conocen las situaciones y tienen también la experiencia, digamos, pues de esas situaciones emergentes o de avance, donde han creado desde un panorama creativo las maneras de ir avanzando. Machado nos regaló en estas reflexiones de filantropía comunitaria que para ellos era importante la transparencia del cumplimiento, del avance de las metas y nos pareció muy revelador. O sea, decir, sí está muy bien cumplir con la comprobación, llevar un seguimiento administrativo, que las finanzas vayan cumpliéndose de acuerdo a lo que se, pues se puso, ¿no? En el proyecto. Y también observar cómo van avanzando, como de manera los indicadores intangibles, cómo se van cumpliendo. Y se reflexionó entonces que es bien importante tener esa capacidad de ir observando tanto digamos, lo contable o lo tangible, lo de gestión, como lo intangible. Y parte de esto tiene que ver con lo que plantea Heidi, como una vía desde la confianza. Y esto quiere decir que abrir y tener diálogos, ¿no? Como muy desde un planteamiento de entender cómo se mueve a nivel territorio, las condiciones, las circunstancias, los retos, las afectaciones que están más allá, ¿no? Que uno no controla y que es muy difícil pretender controlar las cosas. Entonces, esto que planteaba Shada de la transparencia, de que si realmente se está cumpliendo lo que la comunidad y la fundación o la DEL
está considerando que debe de ser, ¿no? La vía, pues, óptima para generar como este recorrido en conjunto. Y a mí me parece que tiene una dimensión distinta que rebasa más allá de cumplir con los números, cumplir las metas, cumplir las actividades, porque entonces se está cumpliendo realmente la transparencia de que sí se está yendo en la ruta, no exacta y correcta, así como lineal, sino en una ruta consistente de unir los puntos que se tienen que unir para este recorrido. Y ahí es donde aparece la promoción de esas prácticas de filantropía comunitaria, que tiene que ver como de manera integral y de manera también como más de cualitativa todas estas partes. Y lo que mencionaba Juanita Seidi, pues quiere decir justamente que cuando hay esa confianza y cuando se han generado esos mecanismos para estar contabilizando y estar monitoreando y estar recuperando los avances, pues hay entonces ese cumplimiento a nivel de transparencia, no solamente de finanzas o administración, sino también del cumplimiento de lo que se visualizó y se co-creó en conjunto. Y es ahí cuando se tiene la capacidad entonces como de hacer esa pausa o ese silencio, por así decirlo, en el sentido de tener la capacidad de darse el tiempo y crear los mecanismos para entonces considerar si se está llevando a cabo o no lo que se está planteando y no ir más en una carrera de ponerle una palomita, ¿no? Ya cumplimos, ya está, y que no trascienda esa relación que has tenido con los grupos, con la comunidad y también con tu misión y tu compromiso del abonarle como de manera virtuosa y generosa al desarrollo de los grupos en las comunidades o de las organizaciones con las que trabajan. Entonces, a mí me pareció como muy significativo este aporte que hizo Baishada, ¿no? De contemplar más allá de un cumplimiento lineal o de un cumplimiento ajá, ¿no? Como administrativo y como nada más de forma, sino más en transformación, diría, ¿no? Entonces, esa es una de las experiencias que hemos visto cuando también se crean los mecanismos para ir midiendo ese avance, ¿no? Eso es bien importante. Y eh, a veces pensamos que es bien complicado, ¿no? ¿Cómo vamos a darnos tiempo para medir y para saber qué va? Y yo creo que la YAF es una gran escuela y nos ha enseñado, yo me incluyo cuando estaba en dirección de Fundación Comunitaria Malinalco, a crear esos indicadores en el sentido mixto, ¿no? Cualitativos de gestión, de administración y también de transformación o de cambio, que obviamente van a ser graduales a lo que se manifiesta en los convenios, ¿no? No vamos a poder, y es una cosa bien rara que se quiera medir impacto en un año o en 3 meses o en 6 meses. El impacto se empieza a medir a los 6 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que no estoy diciendo que te desanimes y que tienes que encadenarte a una organización 6 años, sino que se crean las condiciones para ir compartiendo los avances y el mismo crecimiento y la pauta de la organización lo va a decir y tener la seguridad que como organización que está fortaleciendo a estos grupos, por eso se habla en desarrollo local de crear y sembrar como en los proyectos contrapartidas que tengan que ver con el desarrollo de habilidades y capacidades, porque así nos aseguramos de que queden instaladas, ¿no? Estos recursos o estas habilidades que van a permanecer en la comunidad. Y entonces también de parte de fundaciones o de ADEL, soltar y considerar que si estamos haciendo el trabajo de la mejor manera, pues ya estamos sembrando esas semillas y que van a florecer, ¿no? Gracias también a la disposición y al entendimiento que tengan las organizaciones de cuál es su rol, no como beneficiarios, sino como protagonistas de su propio cambio. Entonces,
aquí nuevamente estamos viendo que sí es importante cómo nombramos y cómo percibimos a nuestro ecosistema, ¿no? En filantropía comunitaria vamos a encontrar esta palabra de ecosistema social porque tiene que ver todas las relaciones. Nadie está aparte, ni nadie está afuera, ni nadie está encima de otro, sino justamente ese ecosistema virtuoso, ¿no? Cada parte en su lugar haciendo lo que le toca hacer y avanzando también, ¿no? Y entonces, pues de esa manera, Sadie, también la YAP es pues una escuela en el sentido que es un laboratorio para que, no, que permite observar estos avances y que su interés está en recolectar estos aprendizajes para poderlos polinizar en otros lugares, ¿no? Por eso estamos aquí reunidos también, por este intercambio que hacemos de experiencias vividas y que no es un recetario. Es una información que ustedes la toman y la van a ajustar a sus ecosistemas, ¿no? Entonces, gracias por la reflexión, Sadie, y también abierto si alguien más quiere aportar alguna otra información, es bienvenida. Muy bien. Entonces, ¿qué otro aspecto les parece pertinente o que tiene que ver en el contexto de la filantropía comunitaria, lo que hacen ustedes como ADEL y lo que estamos justamente inspirándoles o invitándoles a hacer, a que pongan pues, el foco, el corazón en generar este escenario ideal para la práctica de filantropía comunitaria, no entendiendo y comprendiendo que es la promoción lo que corresponde hacer. No es que se va a generar o que la ADEL se va a volver como filántropos, ¿no? Como luego se denominan los donantes en la filantropía tradicional. Aquí estamos avanzando, estamos hablando de una filantropía comunitaria donde en el ecosistema se identifican personas que están enteradas o que están informadas sobre el papel que hacen las organizaciones como ADEL o como fundaciones comunitarias que tienen el conocimiento del territorio, que tienen el reconocimiento de su liderazgo conectivo o de su parte donde crea puentes entre un eslabón y otro, y ahí es el valor entonces de la filantropía comunitaria, distinta a la tradicional, ¿no? Que sí hay que diferenciar, y cuando hablemos hay que también nombrar correctamente, porque si decimos, no, es que la filantropía, podemos quedarnos como con este concepto tradicional, ¿no? De que el rico y el bueno le da al que no tiene nada. No es así. Y hoy vamos a ver esta parte de las contrapartidas, que es muy revelador lo que ha hecho Fasol aquí en México, en la contabilización de la contrapartida. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntar, tanto a Adel Sonsonate como a Adel Morazán, ¿de qué manera ustedes están recapitulando y haciendo como esta suma de activos y de capital social ¿no? Al resumir o al presentar la parte que aportan los grupos? ¿Cómo lo hacen? Antes de entrar, ¿no? Al tema, un breve recorrido, si nos quieren compartir, para también compartirles luego, ¿no? Lo que hizo Fasol acá en México. Circe, bueno, nosotros quizás actualmente lo que hacemos, vea, para esto de, eh, digamos, contabilizar el capital social de ya sea de las comunidades o de las personas que participan en los diferentes programas o proyectos que impulsamos, principalmente tenemos como dos modalidades, ¿verdad? La parte de efectivo y la parte de especies, que se contabilizan, digamos, eh, de dos formas, vea. Una para en los formatos y todo que piden los donantes y nosotros a lo interno también llevamos
respaldos físicos de estos procesos, vea. Por ejemplo, si son aportes en mano de obra para, no sé, construir obras de conservación de suelo. Entonces, las comunidades o las personas participantes emiten como planillas de sus días de trabajo haciendo estas actividades. Entonces, estas se contabilizan en especies porque no hay una retribución o no hay un pago, vea, que la comunidad hace a las personas que hicieron la actividad. Ahora, si las personas tienen que invertir, por ejemplo, en el caso de las actividades que hacemos con las personas apicultoras que van a mejorar sus apiarios, y ahí si hay una inversión en efectivo, entonces la persona hace su compra, por ejemplo, no sé, se me ocurre, van a comprar 10 colmenas, pero nosotros con los fondos de la donación solo podemos pagar 8 y ellos van a pagar 2. Entonces ellos compran esas 2 colmenas y el proveedor emite y hace una factura, ¿vea? O en su defecto un recibo a nombre de la persona beneficiaria, porque ella es quien está pagando. Y ellos nos emiten una copia a nosotros con una carta donde dice yo, fulano de tal, en tal fecha, realicé un aporte de tantos dólares en concepto de compra de 2 colmenas y que según factura número tal. Entonces, es así como nosotros actualmente, digamos, reportamos esto, ¿vea? Pero principalmente hacemos compras en efectivo que se reportan, mano de obra y uso de terrenos que las personas ponen a disposición. Pero, por ejemplo, ya la parte de alimentación, si la comunidad comparte un refrigerio o eso, hasta ahí no hemos llegado a capitalizar ese aporte. Muy bien, muchas gracias, muy completo. Gracias, Heidi. Maye, adelante. Bueno, ¿me escuchan, va? Sí, muy Sí, bien. va. Ah, pues, bueno, casi es lo mismo como hace la del Morazán, ¿verdad? Yo creo que todas las organizaciones hacemos el mismo proceso. En el caso de nosotros también la gente cuando hemos formulado o formulamos un proyecto conjunto con ellos, se les dice la contrapartida, alias lo que ellos ofrecen. En el caso de este proyecto de la FIA, hasta el espacio de donde se reúne los comités integrales sostenibles, si ellos dan refrigerio, ya va contabilizado. Pero al mismo tiempo involucramos a las municipalidades, porque hay veces que las municipalidades no dan un auditorio para hacer una asamblea general de los integrantes de los comités, o nos dan quizás un espacio para que los comités monten sus ferias o sus festivales. Es parte de la contrapartida, nosotros lo vemos así. Con las universidades, cuando les hacen cambio de imagen, nosotros la retomamos también como contrapartida, ¿verdad? Como decía la compañera Seidi, y también el trabajo, en las convocatorias. Nosotros no andamos buscando a cada uno para que vayan a las reuniones, son ellos y es parte del esfuerzo que ellos hacen. No sé si estamos algo equivocados, como Adelson Sonate. Ya lo otro, la contrapartida, pues, financiera, pues Oscar puede explicar mejor porque es el contador. Gracias. Gracias, Maye. Gracias a Buenas, usted. buenas, buenos días a todos nuevamente. Fíjate que como la licenciada Mayela ya hizo el resumen, nosotros sinceramente la tomamos con todo lo que ellos nos dan, no tanto efectivo, porque no trabajamos con efectivo, sino con la parte de la mano de obra, o si ellos vamos a hacer un festival, nosotros les apoyamos en la solicitud de espacios, pero ellos en sí, ellos hacen toda la parte de hacer el festival. Entonces, nosotros más que todo, no en efectivo, sino que, cómo se le dice? De forma que de mano de obra, sí lo tomamos. En sí no nos metemos Especies. mucho en especias, no nos metemos mucho en la parte financiera de ellos,
Sí estamos de la mano, pero no nos metemos en la parte financiera de ellos. Pero sí tomamos en cuenta todo aquello que ellos hacen para hacer las festivales. Hay que, mire, vamos a poner unas vallas en tal lugar. Se toma en cuenta la mano de obra por día, de cuántos participantes hay, de cuánto se le valora el monto. Se le hace una valoración. No es que ellos paguen, le paguen a alguien más. Hay casos que sí, va, que como que contratan a alguien más y tomamos en cuenta el valor monetario, pero no es que ellos nos estén dando en efectivo. Entonces, la contrapartida la tomamos así. No recibimos nada de efectivo, sino que, y la parte de efectivo que como Adel damos. Y ya las alcaldías, que como decía la May, en especies, en los espacios que nos dan para las capacitaciones, igualmente el espacio que consiguen los CIS en este caso se toma como contrapartida, pero todo es en especie. Nosotros ahí no nos metemos mucho en la parte de cómo están ellos con sus ingresos, aun cuando han formado su cooperativa, nosotros estamos al tanto de cómo van trabajando, si tienen alguna duda los apoyamos, pero no nos metemos mucho en la parte financiera de ellos. Les podemos apoyar que, mire, tenemos un problema en Hacienda, o mire, tenemos que hacer una presentación en Hacienda hasta ahí, pero ya en la parte, cuánto tienen de capital, cuánto manejan en efectivo, casi no, como ADEL no lo hacemos. Si ellos nos piden ayuda, si tienen dudas, ahí pues sí, pero creería que es casi similar como lo hace Adel Morazán. Muy bien, Oscar, muchas gracias por compartir. Bueno, gracias. Es bueno como tener este panorama y yo creo que sí, también en México se tiene como esa capacidad de ir haciendo como un conteo y una suma de lo que cada parte va aportando. Y también hay una cosa como que creo que está bueno transmitírselas respecto a que aquí lo del enfoque o la perspectiva de la filantropía comunitaria nos permite como sumar intangibles. Y fue muy interesante el estudio que hizo también Fasol, que es el centro Fasol que está en Baja California y que lleva años y que va a la vanguardia con su organización o red que se llama Recife, donde diferentes fundaciones y fondos comunitarios y solidarios han estado como recuperando información y haciendo estudios para saber por lo menos en México, alrededor de 40 y tantas organizaciones en diferentes puntos de México, saber cómo vivían esta parte de la movilización de recursos y qué se estaba omitiendo o qué no se estaba tomando en cuenta desde la reflexión de las personas que están relacionadas con las organizaciones, las fundaciones y los fondos. Y fue muy revelador porque de un lado había como cosas o valores que no tenían precio, en el sentido de la identidad, la cultura, el conocimiento que se transmite de generación en generación, aspectos que tienen que ver con la herencia cultural, y otras cosas como que resaltaban la capacidad de organización, la capacidad que tienen también los grupos, sobre todo de invitar a las instituciones, no verlas como qué me van a dar, sino invitarlas a colaborar en un movimiento comunitario donde entonces las instituciones se vuelven parte de este ecosistema, obviamente es valorando, ¿no? Lo que aportan y no como qué me vas a dar, sino como invirtiendo un poco la invitación, diciendo, bueno, aquí hay una oportunidad de crecimiento en un proceso social y de la comunidad, entonces las instancias, ¿no? Locales o de gobierno pueden hacerse presentes y eso qué les da, les genera también confianza que están vistas, ¿no? Como un actor creíble y que está haciendo un ejercicio del derecho de un espacio público. No es que me lo dé, es que yo como ciudadano
lo estoy de alguna manera promoviendo, ¿no? A que mi derecho se cumpla como ciudadana, como gente que participo de mis derechos, a tener un espacio que no esté censurado, que esté libre, que esté abierto, que se me permita expresarme y afortunadamente, pues que también me permitan usarlo, ¿no? Entonces aquí me parece muy interesante cómo se va cambiando el planteamiento. En vez de que nos da, o ay, qué buenos son que nos ofrecieron el espacio, sino decir, como actores de este ecosistema, vamos a articular, ¿no? Esta participación. Entonces sí hay un cambio donde se le pone obviamente, se contabiliza, claro, porque se está movilizando y hay un valor agregado que tiene que ver con la confianza. Y esta confianza es absolutamente, cómo la va a generar alguien que no conoce el territorio? ¿Cómo la va a generar alguien que no tiene ni idea de lo que es el territorio o cómo se organiza la gente? Esa es la plusvalía y la aportación mayor de las organizaciones o las fundaciones o los fondos o las ADELES, que ustedes tienen la capacidad de un liderazgo moral que se ha generado con los años y con la participación. Entonces ahí es también en la contrapartida algo que no se puede poner un número, ¿no? Porque es muy complejo y tampoco decían las personas, ¿cómo voy a ponerle yo un precio a la herencia de mis abuelos? ¿Cómo le voy a poner un precio a mi destreza, a mi oficio, a mi talento? ¿No? Decían, es muy difícil, ¿por qué no lo contabilizamos como una aportación intangible que tiene que ver con un recurso de un capital social que existe, ¿no? En la comunidad. Entonces ahí es la importancia de también conceptos y apreciaciones que maneja la filantropía comunitaria, porque existen y hay que sumarlos, porque va más allá de tener de una bitácora con los números contabilizados, que también tienen que estar, sino que al hacer consciente lo que aportan, por ejemplo, en el estudio de Fasol, la aportación de lo que aportan las mujeres y que no está visible ni por cultura, por lo menos en México no se valora el trabajo de la mujer en casa, pues asume, ¿no? Que la mujer no trabaja, que está en el hogar, ¿no? Cuando decían que no trabaja, se dedica todo el día a estar haciendo que funcione, ¿no? La casa, los hijos, la comida y demás. Entonces, cuando las mujeres están siendo parte fundamental de estos foros o de estos lugares, de estos talleres, de recibir esas capacitaciones, pues hay una aportación de su tiempo, que sí es importante ponerle, ¿no? Como el valor para dimensionar entonces lo que cada mujer está dejando de hacer para ir a una reunión o para participar en un proceso. Y eso se acordó que se pusiera, ¿no? Un costo por hora, como también me imagino que se hace con lo que nos explicaba Sadie y Oscar, que se contabiliza y no reducirlo a eso, sino decir que sin esta aportación que hacen las mujeres desde casa y todo este cuidado, pues no se pudiera todo lo demás que sucede en la comunidad, ¿no? Entonces es una cosa que se reveló ahí de decir que la participación de las mujeres es esencial para que puedan suceder todos los procesos también comunitarios, ¿no? Como una parte, ajá, del cuidado, de todo lo que se aporta y que ha estado ahí desde hace mucho tiempo y que recientemente se está poniendo ya a consideración porque la mujer es un pilar importante, ¿no? Igual que los jóvenes, igual que el trabajo de los hombres, igual que el trabajo profesional o intelectual que cualquier otra persona. Entonces, en el estudio de Fasol también se puso como este apartado, ¿no? De poder valorar todo lo que las mujeres, que no necesariamente están catalogadas en un giro profesional o de una actividad formal, representa,
porque es muy significativo y sin eso no se haría todo lo demás. Entonces, este estudio de Fasol también revela ese apartado y otra cosa muy importante que reveló es también como los vínculos o estas relaciones que se pueden conectar desde la confianza, ¿no? Lo que decía Maye también. O sea, si nos conocen como Adele y nosotros estamos, ¿no? Generando los puentes, tiene un valor esto. Y no es que te diga cuánto cuesta, ¿no? En pesos, en dólares, sino en trayectoria, en una confiabilidad que se ha ido construyendo, ¿no? De a poquito, en mucho tiempo. Y que eso también es un patrimonio intangible que existe y que hay que ponerle, ¿no? Como esa valoración para sumar en la contrapartida. Y así fueron sumando, ¿no? También, obviamente, los espacios, obviamente, el intercambio, no solamente de alimentos, sino también de la calidad del tiempo y de la escucha que las personas ponen cuando se reúnen. Y que esa dimensión también cuenta muchísimo para que los procesos sucedan. Si no hay ese tiempo de una escucha y de estar presente, no hay lo demás, ¿no? Y se ha visto, porque puedes tener el recurso, puedes tener ya agendada tu actividad, y si tú no promueves estar como desde esta conexión de empatía y que tú formas parte de ese mismo ecosistema, pues va a ser muy difícil, ¿no? Como que vas a ver aparte la gente y la gente te va a percibir aparte, porque tú no estás siendo como una parte esencial de este ecosistema. Y está visto, ¿no? Está comprobado. Entonces lo que hizo Fasol fue decir, a ver, si hay los recursos, si hay las coinversiones, si hay la cooperación internacional o las empresas, si hay todo esto. Y también la otra gran parte es lo que pone y lo que soporta y lo que contiene todo lo que existe en la comunidad, ¿no? Todos los activos que a veces ya no se perciben porque ya están como muy cotidianos, ¿no? Muy en lo cotidiano que no lo pone la comunidad, que es quizás la historia, que es también pues, episodios de resiliencia donde se ha obtenido esos aprendizajes para ir adelante, que también cuando las ADLs o las fundaciones o los fondos lo conocen, puede articularlo, ¿no? Como un reconocimiento de protagonistas o de actores locales, donde ya están con esa capacidad de poder también, no nada más cumplir con el programa del proyecto, sino generar sus propias condiciones para crecer y para ir adelante, ¿no? Y también eso se tiene que tomar en cuenta porque hay una evolución y un crecimiento. Y eso no desplaza a las fundaciones, a las organizaciones o a las ADELES. Eso las hace subir a otro nivel de crecimiento, ¿no? Y entonces, cuando nosotros lo vemos desde este desglose, pues también puede haber ese sentimiento de confianza y de soltar, ¿no? De no estar como, ya saben, como este peso de saber si estás haciendo lo que te toca. Entonces, por eso es importante también el comentario de Henry de considerar los indicadores que te permitan ir valorando ese avance, ¿no? Eh, Cuando lo vemos desde un sistema de relacionamientos, tiene mucho sentido porque entonces ya no lo estamos viendo por pedazos, ya lo estamos viendo todo en una articulación, así como en la naturaleza, ¿no? La palabra ecosistema está tomado desde esas relaciones armoniosas de la naturaleza, donde si algo no está funcionando en el ecosistema lo sustituye a algo armonioso, ¿no? Que sí le permita ese crecimiento. Y creo que también lo vemos, ¿no? A nivel social y en pues en los diferentes territorios en este crecimiento. Entonces, me gustaría que viéramos uno de los materiales que tenemos preparado para hoy, que habla precisamente sobre cómo tomar en cuenta como estos recursos materiales, intangibles y demás,
y luego vamos a abrir para también sus comentarios. Le voy a pedir a Bernardo si nos hace favor de presentarnos el material. Este es el material de la contrapartida. Me refería al video, Bernardo. Por favor, el que probamos en la mañana. Este material que nos acaba de mostrar Bernardo lo vamos a facilitar. Probablemente ya lo tiene, pero fue una guía que hizo la YAF muy completa. Ahorita la revisamos. Aquí. Nuestro mundo se complica cada día más. En ciertos aspectos estamos mucho mejor conectados, aunque también todo se siente más fragmentado. Los desafíos que enfrentamos parecen demandar acciones globales. Individuos y comunidades se llegan a sentir diminutos, impotentes. No sorprende que exista tanta ansiedad e intolerancia. Pero la verdad es que redes poderosas dirigidas por la gente empiezan a tomar forma, a encontrar su voz y a ofrecer nuevas soluciones. Algunas unidas por el lugar donde están, otras por sus intereses e identidades y todas por valores compartidos, listas a cambiar, a arreglar al mundo. No es que haya una varita mágica. Las nuevas redes enfrentan grandes obstáculos, algunos ya conocidos, otros más sorpresivos. A menudo las comunidades no tienen poder y sus voces no se escuchan y enfrentan un sistema internacional de desarrollo que parece diseñado para debilitarlas más que para ayudarlas. Año con año se gastan miles de millones de dólares para ayudar a las personas pobres, a las vulnerables y a las excluidas. Pero, ¿cuánto pueden cambiar las cosas en realidad? Con demasiada frecuencia, el desarrollo es algo que se hace a las comunidades y no con ellas o por ellas. Sus problemas los identifican expertos, al igual que las soluciones. La gente se vuelve una estadística. Los donantes desean asegurarse de que su dinero se gaste bien, lo cual es razonable. Pero el proceso se ha distorsionado, se ha vuelto una industria, no alineados a valores como la justicia y el empoderamiento. Entonces, ¿hay algo mejor? Creemos que sí. Al mando de nuevas voces, empieza a surgir en todo el mundo un nuevo camino, resultado de nuevas formas de trabajo, que desafían al sistema actual para compartir el poder y los recursos con mayor igualdad. La filantropía comunitaria se basa en la premisa de que toda comunidad tiene recursos, dinero, desde luego, pero también habilidades, conocimiento, relaciones. Y cuando todo ello se conjunta, se puede desarrollar la fuerza más poderosa de todas, la confianza. Está pasando en todo el mundo. Las personas dan forma y hacen suyas las instituciones locales diseñadas para servirlas. Los grandes donantes todavía pueden tener un papel importante, pero como socios, aliados o inversionistas. Equilibrar la situación. Lo llamamos desarrollo perdurable. Tiene muchas formas, unas nuevas y otras viejas. Aprendemos unos de otros, creamos un campo de conocimiento y apoyo. Cambiar prioridades, cambiar el enfoque, transferir el poder. Se empieza a convertir en un movimiento global. Únete. Gracias, Fer. Pues en un sencillo documental visual se explica justamente, ¿no? Lo que estamos conversando, de cómo también hay que cambiar la perspectiva de lo que cada uno está haciendo desde el territorio por el valor, lo valioso que es, ¿no? Y la trayectoria, pues todo yo le digo, todo este patrimonio intangible, no porque no esté, sino porque su valor es mayor, ¿no? Al que pudiéramos reducir a una cifra.
porque son historias de vida, porque son historias compartidas con los grupos, con las organizaciones, porque han sido episodios, ¿no? De resiliencia que han permitido desarrollar habilidades y capacidades que de otra manera no hubiera sido posible. Y esto, la invitación es precisamente hacerlo visible, hacerlo tangible, a tenerlo presente y a ir, sí, de la mano con los aspectos que hay que cumplir, las finanzas, la transparencia y también todo lo demás, ¿no? Que está ahí a la mano y que puede marcar la diferencia en cómo estemos nosotros creando estas relaciones para un desarrollo perdurable, ¿no? Como lo dice Artemisa de Fasol, que eso me gusta. Esta organización Fasol es muy retadora, está constantemente cambiando el lenguaje a un lenguaje como más correcto, de inclusión, no solamente en un lenguaje, si vieron, la palabra donante o beneficiario también, ¿no? Es para Fasol parte del pasado. Si nosotros queremos cambiar como estas asimetrías que ya le llaman del poder, quiere decir que unos tienen y otros no, tenemos que empezar a cambiarlo desde cómo percibimos, ¿no? Que hay el capital social, todo lo que hemos visto, y es importante también devolvérselo a las personas, que ellas sepan que tienen esa capacidad de organizarse y que tienen esa capacidad también de aportar y de aportar dinero, ¿no? Que no sea un tabú. O sea, no está mal aportar dinero. Y ahorita les voy a dar un ejemplo recién o de los últimos, bueno, recién hace un año, de los últimos que me tocó vivir aquí en México. Había pues un capital para subdonaciones, ¿no? Que ustedes también lo trabajan, para Fundación Comunitaria Puebla. Lo trabajaban a través del fondo comunitario Mónica Yandró. El Fondo Comunitario Mónica Yandró trabaja con comunidades campesinas y hace muy bien su trabajo, excepcional. Tienen capacidad técnicos de primer nivel, fondos de ahorro, tienen la credibilidad, tienen la confianza de la comunidad y todo pues ha marchado muy bien porque llevan años y conocen muy bien el territorio. Están cercanos al volcán Popocatépetl, que también es una zona de alto riesgo, porque el volcán está activo, porque hay situaciones luego de emergencia con las cenizas. También se vieron afectados por el terremoto el temblor, perdón, de 2017. Hay una serie, ¿no? De circunstancias pues, que hicieron que el proyecto que se gestó desde Fundación Comunitaria Puebla fuera atractivo para la IAF en su momento, porque estaban planteando crear un fondo de subdonaciones o de coinversiones, ¿no? Con un capital semilla, que seguramente ustedes lo han hecho. Todo muy interesante y aquí el planteamiento inicial, cuando platicamos con Fónica Yandro, decía, sí, vamos a tener 10 proyectos y les va a tocar de tanto el capital semilla, hicieron su manual de subdonaciones, se les explicó la contrapartida, se les explicó y se les invitó pues ir más allá, ¿no? Que consideraran el fondo que tenían de subdonaciones de una mejor manera sin sentir como este miedo a que la gente no tiene o no pone, ¿no? Fue una invitación. En un principio lo que recibimos fue un listado, fue una formación de grupos de 3 o 5 personas y que identificamos que lo habían hecho por la convocatoria. Se unieron porque había una oportunidad, ¿no? Ahora sí, de tener dinero, ¿no? De bajar recursos, tal cual. Y luego en el análisis decíamos, pues eso fue lo que convocó, ¿no? La fundación. No es incorrecto que la gente acuda a querer tener el dinero, porque eso están invitando. En este análisis, que fue muy interesante ya en reflexión con el Fondo Mónica Yandró, decíamos, está muy bien, a eso llamaron a la convocatoria. Ahora tenemos la opción de recapitular y de hacerlo desde el enfoque de desarrollo local y de cómo activar la participación de la comunidad, no como beneficiarios, sino como protagonistas con este ejercicio de subdonaciones.
fue evolucionando, me invitaron, dimos fortalecimiento sobre desarrollo de base al equipo de Fundación Comunitaria Puebla, con sus técnicos, con toda la gente que participa. Fue muy interesante la apertura y dijeron, oye, pues nosotros estamos justamente repitiendo el modelo que tanto criticamos del gobierno, ¿no? Que el gobierno tiene a la gente pasiva y que nada más cuando le da algo participa. Estamos haciendo lo mismo con lo de subdonaciones. Les estamos invitando a activarse desde un interés, ¿no? Muy, pues muy básico, ¿no? Muy, muy dicho ahí. Y les comentamos cómo pudiéramos hacerlo diferente, ¿no? Desde esta perspectiva que ya se captó de lo que se quiere lograr como con desarrollo local. Y lo que se hizo fue que invitamos a que se abriera inversión en efectivo y que se quitara la idea de que solamente eran compras colectivas y que gastaran el dinero en tinacos y en mangueras y en material que iban a tener almacenado en su casa y que eso lo único que hacía era beneficiar de manera individual. Cuando entonces la transformación fue pensar estos proyectos en la colaboración, en la cooperación, en reuniones de escucha, en que se conocieran las personas productoras de una comunidad y otra, las personas que tenían animales, gallinas o ganado, que intercambiaran sus experiencias, que vieran lo que les estaba funcionando, que vieran lo que les retaba, que vieran las cosas que no habían cambiado y por qué no habían cambiado. Y lo que planteó Mónica Yandró fue extender estas subdonaciones, prepararlas todavía más. Se cambió el manual de contrapartida y lo increíble fue que identificaron áreas que eran latentes, importantes, como generar grupos de protección civil que no había y que eran necesarias tras la contingencia que tuvieron de activación con el volcán. Se crearon grupos de contención emocional porque había esta situación, ¿no? De estrés y que todavía no estaban recuperados 100% las personas tras traumas de los sismos y las afectaciones y todo esto. Se crearon mecanismos de cooperación donde los productores de aguacate, en vez de pensar solos, se agruparon para poder vender su producto a mejor precio y que fueran a comprárselos, porque si solo ofrecían 3 kilos, digo por decir algo, no era lo mismo que se juntaba todos y ofrecían 100 kilos. Entonces ya había, ¿no?, un comprador que sí iba a ir por 100 kilos, no por 3 kilos. Y ahí sí hacían en forma colectiva esta venta, pues les convenía más a quedarse con el producto o venderlo, abaratarlo, ¿no?, en el mercado. En fin, que esta serie de aprendizajes que se tuvieron desde el enfoque de desarrollo local y desde promover la filantropía comunitaria, generó no solamente los 10 proyectos que ya estaban al inicio, sino que se lograron 32 subdonaciones y activación de más de 400 personas en los proyectos, cuando inicialmente había un conteo de 50 personas. Y no solo eso, sino que esta manera de articularse ha permanecido y ha permitido el crecimiento de los fondos de ahorro, de la cooperación. Está ya floreciendo la activación de una mirada más allá en los fondos de ahorro, de decir, vamos a crear una entrada de ahorro para aspectos de la comunidad, para que se tenga un consultorio y que venga un médico, porque lo estamos requiriendo y no lo vamos a lograr a menos que nos unamos, a menos que nosotros también invirtamos en la construcción, ¿no?, de esta infraestructura y luego ver los cómo vamos a invitar a los médicos a que vengan a dar atención, ¿no? Entonces, en el despertar de hacerlo individualmente y de no considerar o no valorar, ¿no?, todo lo que podían movilizar más allá individual, pues se ha generado como toda una capacidad distinta de desarrollo local. Y obviamente las subdonaciones rebasaron por muchísimo, se crearon alianzas,
vinieron a Malinalco, se crearon alianzas con brigadistas, las dependencias de gobierno les conmovió mucho el interés de la comunidad por defender su patrimonio natural, que fueron y les ofrecieron los cursos, la comunidad puso de contrapartida los viáticos, la gasolina, los especialistas entendiendo esta motivación, no dijeron les vamos a regalar el curso, dijeron vamos a hacer nuestra parte de capacitarles porque estamos viendo el interés. Entonces, sí hay una diferencia entre cómo motivamos y cómo generamos estos relacionamientos, ¿no? Y por eso es importante reflexionar respecto a cómo lo estamos planteando desde el inicio, cómo lo nombramos, cómo lo vivimos, porque sí se vio, ¿no? Como un cambio muy, muy importante en todo esto. Entonces, a mí me gustaría proponer, y le voy a pedir a Bernardo si me ayuda, que hiciéramos salas pequeñas para reflexionar acerca de lo que acabamos de plantear y que ustedes identificaran qué perciben al interior de su ADL, de su territorio, que puede ser bienvenido, ¿no? Que ya lo están haciendo y que quieran crecerlo para consolidar la parte de desarrollo local y de contrapartida y también de confianza y también de sinergias y también de alianzas, cómo lo están viviendo y qué están identificando, ¿no? A través de estas reflexiones que hicimos. Entonces vamos a pedirle a ver si nos puede poner en salas, por favor, ver. Sí, está listo. Henry va a trabajar con Oscar, Sadie con Susie y Dalia con Mayela. Y les va a Muchas aparecer gracias. el mensajito. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a hacer como este intercambio en 10 minutos, que son 10:30, 10 minutos. Entonces, ustedes regulen, alguien puede lanzar las preguntas, ya estamos a este nivel de escucha activa, ¿no? No, más que platicar es dar el espacio de confianza para que puedan emerger estas semillas o estos aprendizajes y luego vamos a venir a plenaria y nos comparten cuáles fueron sus reflexiones en colectivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Ver. Vale, entonces nos vemos en 10 minutos. Va a aparecer el cronómetro y también les mando mensajito. ¿Quién quiere compartirnos? Adelante, Idalia, gracias. Sí, buenos días. Em, Mediante la breve comunicación que tuvimos con Susi, eh, hablábamos sobre lo que bien nos consultaban ustedes, ¿verdad? Que cómo percibimos cada una de las instituciones. Y me comentaba Susi de que la forma de trabajar de la Adele pues, es similar y concordábamos con muchas cosas. Entonces, una de ellas es de que las comunidades pues, tienen esa disposición de trabajar con las instituciones y pues eso que es un capital muy valioso que se puede recibir de las comunidades. Y por otra parte, mirábamos también sobre lo de la nueva ley que está implementando, la ley de agentes extranjeros, que me comentaba Susi de que este es un elemento, una situación que de una u otra forma viene a poner como esa alerta a las instituciones o a las ONG, ¿verdad? Que qué hacer en estos casos, cómo implementar diferentes procesos de manera de siempre seguir implementando procesos que permitan a las comunidades seguir trabajando de manera conjunta, ¿verdad? Y que esto nos lleva a gestionar recursos nacionales que comentaba Susi, que quizás para poder siempre apoyar a las comunidades, mencionaba ella de que fuese posible gestionar recursos acá en El Salvador. Y también que un elemento clave que tienen como instituciones es que que nos reconocen como actores locales y que se tienen bastante vinculación con diferentes instituciones que hacen y ejecutan diferentes programas y proyectos en las comunidades. Eso sería lo que hemos consolidado. Muchas gracias, Idalia. Adelante, Maye. Gracias, Susi. No, gracias, Idalia.
Yo estuve con Idalia, o sea que el equipo mío fue Idalia y mi persona. Entonces, Ah, bueno, Era con adelante, la sí. ¿quieres? Liz Mayela. Yo iba con Ah, Ah, Susi. ay, ajá, yo aquí, iba con Idalia. Bueno, pero la onda está así. Lo que decíamos con Idalia, que sí, ahorita tenemos que generar grandes cambios, porque a la gente se le estaba enseñando la captación de fondos al exterior, fondos internacionales, pero con la nueva ley, más o menos les hemos explicado, ¿verdad? Porque todavía no sabemos en sí si ya está aprobada por el diario oficial, si el reglamento y otras vainas más, ¿verdad? Para conformar realmente una ley. Entonces, ya cuando nos digan si es así, nosotros les vamos a explicar a ellos y para no cortar la inspiración a la población organizada, entonces les vamos a decir que mejor capten recursos a nivel local, nacional, porque ya meterse a otra esfera está bien difícil. Yo le decía a Idalia, en el caso nuestro, nosotros no sabemos si nos van a inscribir o nos van a desinscribir. Todo dentro de un mes podríamos hablar de esa situación, ¿va? Si todavía sobrevivimos. Entonces, y es un temor que nosotros tenemos, ¿va? De perder quizás la historia de la del Sonsonate, ¿va? Pero vamos a luchar para seguir adelante. Esa quiera no que si no nos podemos inscribir allí o nos dicen no, ustedes no, vamos a ver qué estrategia seguimos, pues, ¿verdad? Para poder seguir atendiendo y en comunicación con la población para que no se les caiga el rendimiento. Y como ellos ya están casi empoderados, pues no costaría mucho. Gracias por escuchar. Y gracias, Idalia, un gusto. muchas gracias, Maye. Pues una vez ya aclarados las pares, gracias por las aportaciones. Muy bien, Sadie, si quieres, Susi, Sadie, Susi, que nos compartan y luego vamos con nuestros compañeros Henry y Oscar. Adelante, Susi y Sadie, no sé quién compartirá o si ambas, adelante, las escuchamos. Bueno, con Susi comentábamos un poco de que tanto, como digamos, las dinámicas de país son como bien parecidas en todo esto de, de la parte de capitalizar el capital social. Entonces veíamos con Susi que teníamos como similitudes, vea, que ahorita no estamos como valorizando en función de contabilizar, vea, pero que sí se reconoce a las personas el aporte que dan, pero más de una forma, digámoslo, verbal. Por ejemplo, considerábamos con ella de que la parte de espacios, cuando se desarrollan jornadas en las zonas rurales, a veces quien brinda el espacio es la comunidad, ¿verdad? O la persona líder o la cooperativa, etcétera. Pero que ese aporte de ese recurso, digamos, no se valoriza, sino porque la mayor parte de veces en los proyectos se ven como aquellas cosas más macro y estas, en cierta medida, las invisibilizamos, por así decirlo, pero que ya en la marcha son necesarias y son prioritarias para poder desarrollar las actividades. Entonces, es como una de las cosas que valdría la pena de ir considerando, ¿vea? Y que hoy por hoy, con todo el enfoque de filantropía, es como que lo tenemos más como, digamos, en la mirada de decir, esto es un capital que no se está valorizando. También hablábamos de la parte del tiempo que invierten las personas en el desarrollo de las actividades. Susi comentaba de que ellos hacen actividades más como de celebrar el Día de la Madre y ese tipo de cosas, ¿vea? Y que las personas invierten tiempo en gestionar el espacio, buscar colaboraciones para la parte de alimentación, para algún obsequio que se quiera dar, etcétera, ¿verdad? Entonces que eso al final se ve como que fuera una colaboración, pero al final es un recurso que ya sea las mismas empresas locales dan, si aportan, no sé, un regalo, una canasta, etcétera, pero que eso tiene, hay plata de por medio, vea. O lo otro que también veíamos era el que a nosotros nos está pasando de ahorita, vea. ¿Qué pasa cuando trabajamos solo con mujeres, vea?
La mayoría tienen bebés, tienen niños que todavía requieren atención y los llevan a las jornadas y muchas veces alguien de nosotros o los mismos estudiantes de obras sociales juegan con ellos, etcétera, ¿vea? O alguien de la comunidad, pero al final hay una persona haciendo esa labor y que también si le ponemos o le ponemos monetariamente, esta persona también está dedicando un tiempo, un día de trabajo, una mañana, etcétera. Entonces, que todas esas cosas no las estamos como viendo ahorita y que sí son importantes y que sí son aportes, ya sea de la comunidad o de otro agente externo, pero que suma el proceso que estamos desarrollando. No sé, Susi, si se me queda algo, ayúdeme ahí. Y también hablábamos de que muchas veces los beneficiarios se trasladan, por ejemplo, de una comunidad a un espacio. Entonces eso no se contabiliza, porque a veces pagan un pasaje, se pagan, por ejemplo, el PICAT, digamos. Entonces esa parte es la que como que no se visualiza tan bien, que ellos también, para poderse formar, para poder estar dentro de los procesos, también invierten, ¿verdad? Entonces esa parte como que hace falta también como visualizar para que se incluya dentro del proceso. Muchas gracias por las reflexiones y vamos sumando, ¿no? Hay nuevos hallazgos en lo que comparten y vamos a escuchar ahora a Henry y Oscar, quien quiera compartir, con mucha atención. Aquí recibimos la información. Bueno, buena, yo voy a compartir lo que tema que discutimos con el compañero. De igual manera, pues yo creo que ya todos los compañeros han hablado de lo mismo, cómo es que hay que capitalizar lo que es la contrapartida. Y bueno, la experiencia que yo he tenido con el proyecto de la FIA es que, bueno, le comentaba al compañero que no todos los proyectos son iguales, entonces mi primera experiencia de capitalizar la mano de obra de los beneficiarios fue en ese proyecto. Nosotros no siempre y sabíamos que ellos nos apoyaban y nosotros hacíamos feria y ellos estaban ahí, a veces ellos mismos organizaban, entonces todo eso no se capitalizaba, no se tomaba como compromiso. Pero ya con este proyecto pues ya se empezó a tomar, se empezó a ver más el apoyo que daba la comunidad y es lo que me imagino que de igual manera lo que se puede hacer o lo que se debe de hacer, ¿no? Porque si no, las nuevas, digamos, así como las fundaciones comunitarias, los FIS, y con los que trabajamos, quieren meter un proyecto y no tienen fondos, pero de alguna manera también sería el aporte que ellos dan con no siempre efectivo, ¿no? Porque si uno va a empezar, no te puedo decir, pero no tengo suficiente dinero, pero sí puedo hacer con la ayuda de la comunidad, hacer un proyecto donde no tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que discutimos con el compañero. Y como lo digo, pues creo que todos hemos aportado un poco sobre la idea de la totalidad, hablar de las fotografías dentro de los proyectos. Gracias. Gracias, Henry y Oscar. Sí, adelante, Henry. Hola, hola, buen día. Buen día. Un gusto saludarles, un gusto verles nuevamente. Bueno, quizás aportar adicional a lo que con Oscar comentábamos, eh, que es interesante al poder darle valor, digamos, monetario, poder indicar una cantidad que tiene el aporte que cada uno de los compañeros de las comunidades que están haciendo a los diferentes proyectos. Eso contribuye a que podamos empoderar a la gente de una manera más efectiva, que puedan valorar, de decir, es mi proyecto, es nuestro proyecto, ¿verdad? Porque yo he estado dedicando tantas horas de mi tiempo, he pagado este pasaje para movilizarme, he dispuesto mi casa para que podamos reunirnos, entonces él se siente parte, ya no un beneficiario, sino parte del proyecto como ejecutor, ¿verdad? Porque yo estoy poniendo y eso ayuda para que podamos cuidar más lo que estamos haciendo. Además, revisamos otro elemento que en la comunidad o en el país, digamos, se está dando y que contribuye para que
las personas puedan tener una mayor adopción en este tema de filantropía comunitaria, es que muchos de los servicios o de las atenciones que el Estado brinda, pues ya poco están llegando a las comunidades o quizás ya algunas ya no están, ¿verdad? Entonces la gente está con ese optimismo de decir, bueno, nos organizamos, trabajamos en conjunto para reparar esta calle, para arreglar la fuente de agua y diferentes proyectos que al final es un beneficio comunitario, pero que ya la población se está empoderando para poder ejecutar este tipo de cosas. Entonces, como por ahí hay una puerta donde nosotros podemos empujar un poquito más y decir, bueno, sí, démosle, ¿verdad? Hagamos equipo y podamos cambiar las realidades del territorio. Eso quizás, compañeros, gracias. Muchas gracias, Oscar y Henry. Pues complementa de una buena manera todo lo que venimos abriendo, ¿no? En este espacio. Y por último, les voy a compartir el estudio, los resultados del estudio de Fasol con cifras. Fue interesante que ellos hicieron como un aproximado de decir que de uno que pone un coinversionista, en este caso era la YAF, la comunidad estaba poniendo más de 5 hasta 7, ¿no? En esta nueva visión y revisión de la puesta en dinero efectivo, en contrapartida, en talento, en historia, en identidad, en todos estos aspectos que luego pues no se contabilizan, pero lo más importante es lo que decía Henry al final, que es la capacidad de movilizar y de darle una nueva empuje a lo colaborativo, que es una forma que se conoce, que ya existió, que ya lo practicábamos, que de alguna manera, bueno, se intentó suspender porque hay más control, ¿no? Cuando la comunidad se vuelve pasiva, porque entonces estamos esperando a que alguien más haga por nosotros lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer si nos organizamos. Entonces, sí es un cambio de paradigma, es rompedor el hecho de volver, como lo hemos vivido en la pandemia, que juntos o con la aportación en especie de tiempo de escucha, de contención, pudimos avanzar. Entonces, confiar también que hay el conocimiento, que hay las capacidades y que sea bienvenida la creatividad para poder ir avanzando lo que sea mejor para cada uno de nosotros, nosotras, y confiar que se tienen esas oportunidades ahí, que hay que abrirnos para poderlos, ¿no? Como detectar y poder entonces caminar, ¿no? En conjunto y pues que en esta comunidad de aprendizaje también parte del compartirnos es eso, ¿no? Poder pensar en conjunto, poder intercambiar cosas y aprendizajes que se han generado en otros lugares para que les inspiren, para que también digan, bueno, vamos a probar por acá o esta idea me resulta que puede funcionar acá o generar a partir de la creatividad de otros el propio estímulo creativo, ¿no? Al interior de nuestras organizaciones, de nuestro territorio, con nuestra gente, que eso pues es un potencial muy valioso que no lo sustituye, ¿no? Ninguna coinversión, por más grande que sea, si no se tiene lo otro, no hay marcha. Entonces, considerar pues que hay mucho que aprender y que reconocerles y van a recibir este material, revísenlo, está muy interesante, ¿no? Y están las presentaciones PowerPoint que me hicieron llegar y véanlas para que también les den ideas, ¿no? A la par del manual de contrapartida de la IAF, que también sirve. Les voy a decir por qué, más que una vez me dijo una organización, pues porque quiere la IAF que cumplamos. Le dije, no, ve que ya está la herramienta, lo que hace es que a ti te da la categoría de ser una organización confiable que tiene las herramientas y la capacidad de saber cuánto moviliza, ¿no? Desde la confianza y cómo activa los grupos y organizaciones. Ese es el gran valor de estas metodologías o herramientas, no tanto que ya te exige o no,
que cumplas, sino que es una escuela, es un laboratorio de aprendizaje donde podemos desarrollar esos saberes y luego usarlos a favor, ¿no? Para argumentar cuál es la plusvalía de las ADLs, de las fundaciones y de los fondos comunitarios. Hay que trascender al deber por el querer, ¿no? Y todo lo que se cultiva desde estos intercambios. Pues les agradecemos muchísimo su atención. Hemos llegado a la conclusión de esta sesión de manera puntual. Y si surgen preguntas y todo, siéntanse en confianza de hacerlas, por favor, para eso estamos, para escuchar y entre todos contribuir. Les deseamos que tengan un buen día, ya casi fin de semana, y que disfruten mucho su jornada. Muchísimas Sí. gracias. No, gracias a ustedes, muy A amables. ustedes. Nos A vemos ustedes, el Maye. lunes. Claro que sí, un abrazo. Abrazo. Gracias, feliz día. Feliz El día. cuerpo lo sabe. Sí, cómo no. Cuídense mucho. Que Gracias. estén bien. Adiós. Hasta luego. Gracias.